Gracias por acompañarnos en esta entrevista dentro del área de noticias de ABC, aquí en el canal 28. El día de hoy vamos a platicar con la integrante del Consejo de la Judicatura, Luz Estela Castro, a quien le agradecemos que nos acompañe. Lucha, bienvenida al foro del canal 28. Muchas gracias, muy honrada de estar en este programa que tiene tanta credibilidad y que para mí tiene hermosos recuerdos. Pues gracias, muchas gracias. Y vamos a platicar sobre temas que seguramente son de interés de la población, porque todo aquello que tenga que incidir en el bienestar social y en las políticas públicas, en la participación ciudadana, pues siempre es fundamental. Y la primera pregunta que yo me hago y a la vez comparto, Lucha, es el trabajo de las organizaciones gubernamentales, pues siempre es en favor, lógicamente, de los derechos humanos, y esa es una labor que tú has realizado durante muchísimo tiempo y que, válgame, afortunadamente ha sido reconocida no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Y cuando se está del otro lado del aspecto de gobierno, pues vienen muchas críticas, sobre todo cuando el estatus del poder está dominando y controlando muchos aspectos de la vida política y social y gubernamental. Y ahora estás del otro lado, estás en el gobierno. Y vienen críticas también porque estás ahora en el gobierno. Y la pregunta es, ¿cómo es que Lucha Castro se decide de repente estar cuidando al gobierno, de que no violente los derechos humanos, y luego participar dentro del gobierno? Bueno, las organizaciones sociales que tuvieron justamente en el Canal 28, recuerdo yo el primer espacio por muchos años que nos dio Sergio Valles en un programa de la sociedad. Empezábamos pues a denunciar toda la situación que se vivía en el Estado. Obviamente durante el sexenio de Duarte, a las organizaciones sociales, a las defensoras, a las personas defensoras, nos fue muy mal. Una situación de acoso, de campañas de desprestigio, de persecuciones, etcétera, que pensamos, bien, no podemos seguir otro sexenio más con un gobierno de esa naturaleza, pero además con un gobierno que tiene tantos problemas de corrupción, ¿no? Amenazante y violentando a las ONG. Exactamente. Entonces, ante eso, pues se vino la cuestión coyuntural de las elecciones. Estaba por ahí el hoy gobernador Javier Corral, que por supuesto no, él además lo cuenta, ¿no? Que en un momento dado su partido le habló, le hizo la propuesta y él dijo con una condición, de que esto sea producto de una alianza ciudadana. Y entonces vino y nos convocó y nos preguntó a 5 personas, a Víctor Quintana, a Alma, a Gavino, a mí y a Blanca Gámez. Y nos dijo, esta es la propuesta. Nos volteamos a ver y le dijimos, éntrale Javier, tú eres el único que le puedes ganar a Duarte. Y nos dijo, ¿y ustedes? Y entonces, ¿le entramos? Claro que nunca pensamos que íbamos a ganar. Entonces, bueno, una vez que ya se logra este triunfo ciudadano, ¿sí? Obviamente, pues nosotros nos involucramos porque pensamos que tenemos que coadyuvar desde los espacios en que se toman las decisiones para un buen gobierno. Hasta ahorita, en lo personal y la alianza, no nos equivocamos con Javier Corral. Así es como yo llegué a ser asesora, me nombró como asesora de derechos humanos justamente por mi perfil, por seguridad ciudadana y justicia. Ahí estuve un buen trecho, luego pues se vino el tema del Poder Judicial, la necesidad pues de entrarle a ese espacio intocado, ¿sí? Ese espacio, y entonces me nombró como que fuera como parte, en la Constitución se establece perfectamente que hay una persona que el Ejecutivo puede nombrar, y así fue como llegué a este espacio en el Consejo de la Judicatura. Eso es muy rápidamente como me involucré. Y ahí en el Consejo de la Judicatura pues viene una serie de críticas. Algunos lo pudieran pensar que de ataques al nombramiento, a tu presencia en el Consejo de la Judicatura, y esgrimen argumentos como el que si Lucha Castro peleó mucho en contra del Poder Judicial, se recuerdan los casos cuando se van a hacer embargos a personas de la tercera edad, etcétera, que viene el grupo y defiende para que los actuarios no lleven a cabo las notificaciones y de repente se dan brotes de
de enfrentamientos. Dicen, pero ¿cómo es que ahora Lucha Castro está en el poder judicial, en el Consejo de la Judicatura? ¿Les parece incongruente? ¿Tú cómo explicarías y justificarías esto? Bueno, mire, efectivamente yo participé en el Barzón, una organización en donde gracias a esta organización muchísimas familias pudieron conservar su patrimonio familiar. Estamos hablando de empresarios, de ganaderos, etcétera. Y, de todas las clases sociales. De todas las clases sociales, pero además, cuando yo me gradué en Escuela de Derecho, igual que todos los abogados y abogados que actualmente se encuentran activos, hay un mandamiento que se establece que cuando hay un conflicto entre la justicia y el derecho, optaré por la justicia. Yo he hecho solamente lo que ahí pero no quiero... Lo que protestaste sí, como, no protesté, como pero abogada, además, pero además hay algo muy interesante. La resistencia civil pacífica es un instrumento que han utilizado grandes hombres y mujeres en la historia. Gandhi mismo lo utilizó cuando estaba prohibido que los indios caminaran por la banqueta. Martin Luther King, Mandela, o sea, es cuando las leyes son injustas como lo fue en ese entonces. Entonces, a mí me parece que esto tiene que ver más por mi pasado, tiene que ver por mi presente. Claro. Y tiene que ver por la postura que he asumido ahí. Yo el trabajo que he realizado como defensora, toda mi historia, la estoy poniendo, la puse al servicio del trabajo del gobernador Javier Corral, y ahora la pongo ahí porque obviamente ahí también hay actos de corrupción muy graves. Basta de tantos privilegios. Fíjense que, les voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué, de pronto en el Consejo de la Judicatura encontré que en la mañana había desayuno para mí y para los consejeros. Pero también me di cuenta que con los magistrados a las 12 del día, lo que le llamamos el recreo, salía la cocinera y ponía ahí una serie de viandas. A mí me indignó mucho eso, porque dije, bueno, es que aquí no puede haber funcionarios de primera y de segunda. Yo he estado en audiencias, porque yo no soy ajena al Poder Judicial, yo tengo muchos años litigando. El activismo no se refiere solamente a estar con una pancarta en las calles, se refiere a ir y litigar por los derechos de los demás. Entonces, cuando yo veo, digo, yo he estado en audiencias en donde juezas y jueces están todo el día y los recesos lo único que hacen es salir, tomarse un lonche rápidamente y una coca. Y aquí las magistradas y los magistrados se les sirve como si fueran reyes. ¿No? Entonces, en un decreto de austeridad, que ahorita en un acuerdo de autoridad, ahorita determinamos que esos privilegios se terminaron. Ese es un ejemplo de todo lo que he visto en el tema. No es un secreto a voces la forma en que muchos magistrados llegaron ahí sin haber tenido un expediente en sus manos, ¿sí? Y algunos jueces que fueron nombrados de esa manera. Por supuesto que eso está lastimando mucho al Poder Judicial, porque hay gente muy valiosa. Y primero porque merecen tener esos puestos, y en segundo porque la ciudadanía necesita tener los mejores jueces y juezas. No es posible que tengamos gente que no tenga esa capacidad. Y justamente eso es lo que yo pretendo realizar. Sí, porque además recordando la academia, dentro de la teoría constitucional, pues las propias cartas magnas son derivadas de sublevaciones, de movimientos extremos revolucionarios y que concluyen con nuevas constituciones. Es aquel tema que llamamos el derecho a la revolución, el derecho de la revolución. Entonces, Lucha Castro se ha enfrentado no al Poder Judicial, Lucha Castro se ha enfrentado a las injusticias, a que se victimice a las gentes desvalidas a través de procedimientos legales amañados y que no abonan nada a la justicia real, ¿no? Así es, y también hay muchas injusticias dentro del propio Poder Judicial, como le decía, gente que tiene los méritos para estar en puestos más altos y que se requiere necesariamente que se tomen en cuenta, y eso es lo que estamos. Basta de privilegios, basta de que existan jueces o magistrados patitos, basta de todo eso. O sea, se requiere pues por la ciudadanía, porque el acceso a la justicia es un derecho humano.
Entonces, si yo he estado siempre luchando y exigiendo que se respeten los derechos humanos en la calle y ahora hay la oportunidad de que desde dentro se haga una realidad, pero además, ¿por qué? Porque el Poder Judicial somos los funcionarios que más altos salarios tenemos de toda la estructura gubernamental de todos los poderes, entonces tenemos que ser eficientes, ¿sí? Y eso se tiene que medir. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un plan estatal del gobierno del Poder Judicial para que realmente se pueda medir la eficacia de todos quienes estamos ahí. Las licitaciones públicas, ¿sí? Esa estructura del Poder Judicial, le cuento que la primera de las propuestas que hicieron los consejeros, porque los consejeros ahorita son extraordinarios, los tres consejeros del Poder Judicial y el que viene del Congreso, dijimos, vámonos a los distritos judiciales a ver qué está pasando. No nos quedemos aquí en la capital. Y así empecé a ver las asimetrías terribles que hay y encontré que mientras en Chihuahua tenemos un palacio de justicia de 5 estrellas VIP, en Juárez sí está, y no se digan los otros distritos judiciales, sin computadoras, etcétera. Entonces, todo eso habla pues de una situación de privilegios que no puede estar pasando. Y justamente en el tema de esa gran corrupción de ese edificio, pues hay licitaciones. Y también hay que investigar en la ciudad judicial en cuanto a la construcción de la sociedad judicial, ¿sí? Y también, bueno, porque nosotros también tenemos expedientes X, ¿verdad? O sea, no puede ser posible que nos quedemos callados. Y eso tiene sentido porque la gente tiene que saber que el Consejo de la Judicatura no es un ente burocrático que llegó para abultar todavía más, sino que nosotros queremos que la ciudadanía al final diga, qué bueno que llegó el Consejo de la Judicatura, porque se va a sacar toda esa situación de corrupción que hubo en la construcción, en las licitaciones, pero también en quienes administran la justicia. Yo creo que sería muy importante para abonar al conocimiento de la población que compartieras con nosotros cuáles son las facultades, cuáles son las responsabilidades del Consejo de la Judicatura, es decir, de qué manera va a intervenir ahora dentro del Poder Judicial. Miren, el Consejo de la Judicatura es el gobierno del Poder Judicial, ¿sí? Ahora los jueces, las juezas, magistrados y magistradas, lo único que van a hacer es lo que siempre debieron hacer. Simplemente lo que van a hacer es juzgar, tener los expedientes, dictar sus sentencias, a eso les va a tocar. Todo lo que tiene que ver con la administración del Poder Judicial, con la contratación, desde la limpieza, de seguridad, del personal, absolutamente todo eso va a pasar a la parte de la judicatura. Toda la cuestión de disciplina, las quejas que se presentaban por ustedes, por las abogadas y abogados que estaban ahí en un archivado, no, pues ahora van a tener sentido. Ahora las quejas se van a atender en contra de los servidores públicos que son corruptos, que no atienden con prontitud, etcétera. Entonces, toda la administración, y para esto lo que hicimos fue, nos dividimos en 4 comisiones. Una comisión que es de vigilancia, una comisión que es de disciplina, una comisión de administración y una comisión de carrera judicial, que es la que yo presido. Todos vamos a estar en todas, porque somos un consejo de 5 personas. El presidente, obvio, por razones de que es presidente del Supremo Tribunal del Pleno y del Consejo de la Judicatura, no tiene comisión, pero entonces en esas comisiones donde va a tener sentido este gobierno que vamos a hacer o que estamos haciendo del Poder Judicial. No sé si con eso se pueda... Sí, es lo que pudiéramos decir en el derecho administrativo, es materialmente administrativo, es decir, lo que va a hacer el Consejo de la Judicatura es administrar el Poder Judicial, sí, desde el punto de vista del recurso humano. Sí, pero más allá de eso también es la selección, porque ahorita tenemos una decena de jueces que fueron nombrados, sí, claro, y que están esperando su ratificación. Claro. Entonces, vamos a hacer una valoración para escoger a los mejores jueces o juezas para que ellas estén ahí, igual en los defensores públicos, igual en la central de actuarios, etcétera. Entonces, es todo el procedimiento público que se va a hacer. Porque ¿qué pasaba recientemente? Bueno, pues yo quería que fuera fulano de tal o ¿Premios, juez, pues, ¿premios políticos o les acercamientos? Pasaba simulaba, y entonces les pasaba, hacía exámenes y les pasaba la respuesta. No, ahora eso no se va a poder. Ahora, todas las personas, piso parejo, quienes están adentro y fuera,
¿sí? Y va a haber exámenes, pero los exámenes no los va a hacer ni la consejera ni el Consejo de la Judicatura, se van a hacer externamente la Universidad Autónoma de México, la Escuela Libre de Derecho, vamos a ver qué, luego van a venir con procesos en donde van a estar cerrados los exámenes, luego va a ser valoraciones a partir de quienes ya son jueces y juezas, cuántas resoluciones han tenido, cuánto tiempo, o sea, una serie de valoraciones, de tal manera que la sociedad y los mismos colegas del Poder Judicial nos digan, pues es cierto, escogieron a las personas, a las mejores personas, y va a haber evaluaciones. Entonces, no solamente es eso, es quiénes van a ser quienes nos juzguen. ¿Sí? Ese es un gran tema, ¿sí? Vigilar la eficiencia en un momento dado. La eficiencia, la eficiencia del Poder Judicial, jueces, sí, claro que sí, teniendo como también el tema de los derechos humanos, ¿no? El artículo 1 constitucional nos lo establece, los derechos humanos no es moda. Es parte ya de una obligación constitucional, y entonces ese va a ser nuestro ámbito, ese va a ser nuestro engranaje. Bueno, y en este propósito, en esta intención, pudiéramos encontrar las razones atrás de los ataques a Lucha Castro. Bueno, obviamente son porque los privilegios se están quitando ya. Se están quitando ya, les digo, las licitaciones van a ser públicas, ahí se acabaron los negocios y vamos a pedir que haya observadores por supuesto de esos procesos, porque en eso va a estar nuestra razón de ser, el sentido que la ciudadanía le dé. Y por supuesto que llegar ahí y no hacer nada, pues sería como lo más cómodo, ¿no? Claro. Pero llegar ahí y de construir toda esa estructura y valorar a funcionarios públicos que realmente son probos es una tarea titánica y eso molesta, ¿no? Y entonces ahí están los ataques y aparte, pues bueno, por la cercanía con el gobernador, ¿no? Si le quisiéramos decir a la población cuáles serían las consecuencias positivas de un juez nombrado con todo este rigor de su experiencia, de su eficiencia, de su honestidad, ¿en qué se va a beneficiar la ciudadanía? Bueno, miren, en primer lugar, cuando ustedes van a tener un expediente, que tiene abierto un expediente, que llegan y que no la recibe el juez o la jueza, en donde la sentencia, no que las sentencias vayan a venir en contra, porque bueno, siempre habrá dos partes, ¿no? Y siempre habrá alguien que no se vea beneficiado, no ese es el tema, sino que se advierta obviamente que hubo por parte del juzgador tráfico de influencias, ¿sí? Que hubo sentencias notoriamente contrarias a derecho, que no se respetaron los derechos de las víctimas, por ejemplo, que no se dieron las medidas de protección. O sea, hay una serie, pues todos en un momento dado, nosotros, nuestra familia o algo, hemos tenido necesidad de ir ante un tribunal. ¿Sí? Desde la ama de casa que tiene un asunto de divorcio, de pensión alimenticia, etcétera, hasta el empresario que tiene un problema donde un secuestro, donde es judicializado, hasta si yo no tengo nada, al menos tengo un gobernador que tiene que estar en la cárcel. Y hay procesos de gente que ha sido corrupta. Bueno, puede ser que yo nunca tenga necesidad de ir con un juzgador, pero sí tengo necesidad de que quienes dejaron en la ruina a mi estado paguen con la cárcel. Y eso pasa por el Poder Judicial, ¿sí? Entonces, tiene sentido tener un Poder Judicial sano, y además que sean las mejores personas, ¿sí? Que sean las mejores personas que están ahí, porque para eso nos pagan, pues. Claro. Bueno, ¿y Lucha Castro no entraría de repente en algunas situaciones en un conflicto del punto de vista personal, cuando hay un expediente y que por X motivo a una persona se le tiene que dar una sentencia desfavorable por una falta de defensa jurídica, porque prescribió algo y se le va a perjudicar, y que por derecho pues tenga que pagar las consecuencias, pero por justicia está mal? No, bueno, mire, ahora mi papel, yo soy una mujer de lealtad, y ahora mi lealtad está con el Poder Judicial. Sí he tenido casos, tengo que decirlo, es un espacio en donde se puede hablar con mucha honestidad y transparencia, en donde hubo una situación de un juez federal que ordenó un desalojo, y en donde, bueno, obviamente la amonestación era para la jueza,
Por supuesto que mi lealtad está con la jueza, yo no voy a permitir tampoco que haya sanciones contra servidores públicos, ¿no? Los jueces están, entonces, afortunadamente el asunto se arregló en vías de que hubo negociación por parte de eso. A lo que voy es que cuando yo inicié, desde que estuve como asesora del gobernador, directamente hice promociones en todos los casos que llevo, que son muchísimos que llevaba, para dejar de litigar. O sea, no litigo desde el año pasado en ningún caso que tiene que ver con vivienda, en ningún caso tampoco que tiene que ver con violencia familiar, sexual, porque bueno, yo estaba como representante del CD, entonces mi espacio está en otro, me queda muy claro cuáles son ahora mis funciones. Y mis funciones no son estar litigando los casos en concreto, mis funciones es cambiar las estructuras para que funcionen para todas y para todos. Lucha Castro ha tenido un liderazgo moral y muy definido a través de esta organización del Barzón. ¿El Barzón no se irá a domesticar ahora que Lucha Castro está en el Consejo de la Judicatura y en un momento dado la sociedad civil perdería una alternativa de defensa paralegal, por llamarlo de alguna manera? ¿Usted cree que se va a poder domesticar a Gabino Gómez, a Martín Solís, a todos ellos? Por supuesto que no. Yo era, hace más de 10 años que yo dejé de acudir incluso a las asambleas del Barzón porque me fui a otro espacio que es el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Ahí es donde en los últimos 10 años ha tenido mi quehacer. Y sí hemos sido muy señaladas en el caso del movimiento de mujeres, que porque ya no estamos en las calles, y bueno, los señalamientos esos. Pero me parece que ahorita, efectivamente, varias de las compañeras mías que que impulsamos la alianza con el gobernador Javier Corral, estamos ahorita en puestos, Víctor Quintana, Alma Gómez, Daisy Acevedo, etcétera. Bueno, pero gracias a eso ha tenido sentido para muchas mujeres. Betty Guerrero, o sea, por primera vez se hace consulta en los pueblos indígenas, muchas cosas que están sucediendo que tal vez no hemos tenido la capacidad de que la ciudadanía tenga la información suficiente. Pero basta con que, para mí basta con que el plan de gobierno tenga transversalizado todo el tema de derechos humanos y de género para que yo le apueste a eso. Claro. Nunca había pasado en la historia de este país el gabinete paritario. O sea, más allá de decir las mujeres valen, aquí están las mujeres, somos más del 50% del padrón electoral y ahí están gobernando con Javier Corral. Entonces, hay muchos signos, ¿sí?, que nos dicen que sería, me parece, un desatino y una falta de visión regresarnos a estar ahí cuando podemos avanzar. Ayer mismo se abrió la primera Fiscalía de Derechos Humanos de todo el país. Sí, venían los ponentes internacionales impresionados de que esto pudiera suceder. Entonces, bueno, ahí está esa fiscalía. ¿Cuándo? Cuando se reconoce la existencia de esa problemática y cuando estamos viendo cómo resolverla. Entonces, a mí me parece que eso es lo que nos toca ahorita. Y el reto que tienen, lógicamente, es eso, ¿no? Blindar a los derechos humanos de los ataques, de las agresiones del punto de vista institucional, porque tienen que estar visualizando pues toda la estructura administrativa, tanto como responsabilidad en la judicatura como la forma de pensar de uno mismo. Sí, claro, yo pienso que en la comisión que yo estoy de carrera judicial, si logro que realmente funcione, cuaje, que tenga, con eso yo dije, ya cumplí con mi misión, porque eso es lo que puede garantizar que tengamos a los mejores servidores y servidoras públicas, claro, dentro del Poder Judicial. Si pudiéramos sintetizar así, en forma breve, esto que dices, Lucha, ¿cuáles serían mis metas? Si se cumple esto al término de un periodo administrativo y una responsabilidad personal en la judicatura, me daría por satisfecha. ¿Qué es lo que tú dirías si se cumple esto en concreto? ¿Qué cosas? Bueno, si se cumple, esto va a ser una cuestión personal, sino yo trato, como he sido defensora siempre de derechos humanos y he estado acompañando a las víctimas, para mí es fundamental que lo que yo haga tenga sentido para las víctimas, no tanto personal. Claro, yo ya estoy más allá del bien que del mal, como luego se dice. Bueno, pues hacer eco, escuchar el clamor de un pueblo que exige
el combate a la corrupción, y eso pasa por investigaciones serias y profundas de qué pasó con el Poder Judicial en términos de que también hubo ahí corrupción. Entonces, una cuestión sería expedientes que tengan que ver con corrupción de la estructura del Poder Judicial. La otra tiene que ver con el acceso a la justicia. ¿Cómo hacemos para que estos cambios tengan sentido para la gente más sencilla? ¿Sí? Para el indígena que vive en una comunidad y que tiene que pasar muchas horas para llegar a donde haya una institución de justicia, pues para eso ahí están los juzgados menores que vamos a establecer. Para la gente de Juárez, que no tengan que venir los abogados hasta traer una promoción aquí a Chihuahua, porque ya vamos a tener salas allá, salas de familiares y penales, ¿sí? Y que haya eficiencia, pues, que no tengan que esperar meses y meses para que se resuelva un asunto. Y por supuesto para que en la carrera judicial, lo repito, para que las y los funcionarios públicos que están ahí, que tienen años, que han esperado por una promoción, sean realmente los que lleguen. El Consejo de la Judicatura, ¿de qué manera tiene las puertas abiertas a la sociedad para escuchar propuestas o algunas críticas o inclusive denuncias de corrupción? Sí. El Consejo de la Judicatura tiene ahora una oficina en Ciudad Juárez, ¿sí? En donde está el consejero Roberto Siqueiros, un extraordinario magistrado, ¿no? Que además es una persona muy inteligente. Pablo Héctor González, que es el consejero que tiene la comisión que tiene la comisión de administración, pues ahí van todas las personas que quieren cambios de distrito judicial, que quieren ascender, etcétera. El consejero que viene del Congreso del Estado, Joaquín Sotelo Mesta, él le toca el tema disciplina. Entonces, cuando van a la ciudad judicial, al cuarto piso, dice Consejo de la Judicatura, y las quejas se van a presentar directamente con él en el Consejo, en la cuestión de disciplina. Porque hay un tema muy sensible, que a lo mejor ya no nos da tiempo para abordar a él, que es el tema de los juzgados familiares. Muy sensible, porque lo que defina un juez de lo familiar o afecta a una parte, a la mamá o al papá, y los hijos van ahí apegados a la decisión jurisdiccional. Es un tema que se tiene que cuidar mucho, ¿no? Fíjese, qué bueno que toque. Aquí en Chihuahua, los centros de convivencia son los lugares específicos que se asignan para cuando papá y mamá tienen conflictos y hay que hacer visitas supervisadas. Pues aquí en la ciudad judicial tenemos una sala VIP. En Juárez, las convivencias las hacen los niños y las niñas en los malls, en los centros comerciales y en las plazas. Imagínense las asimetrías que encontramos de la distribución de los recursos. Y justamente en Juárez fue donde escuché yo, están colapsados los tribunales de familiares, porque se entró a la oralidad sin tener todo el andamiaje necesario estructural. Entonces, parte de la distribución de recursos va a tener que ser para fortalecer ese tema tan importante que son los juzgados familiares. Esto obliga también, en base a lo que nos estás comentando, Lucha, a que se capaciten, a que estén preparados, a que estén actualizados todos los profesionales del derecho que van a juzgar. Sí, bueno, ahorita le digo el gran reto que tenemos ahorita. Por supuesto que los jueces y juezas que están ahorita en activo van a pasar por un proceso para su permanencia, o los nuevos que quieran venir. Y entre esos, una de las materias, por supuesto, las materias bases de sus conocimientos que tienen que tener todo juzgador, pero además el tema de derechos humanos y de perspectiva de género. Esa va a tener que ser la parte. Y uno de los retos más importantes que tenemos, pues es que en la reforma constitucional de febrero, fíjese usted que ahora todo lo que tiene que ver con el litigio laboral se va a venir al Poder Judicial. Ya deja de ser la Junta. Exactamente, entonces, pero bueno, ahí le comento que la secretaria, la licenciada Ana Herrera, que es una mujer muy activa, bueno, pues ella, Chihuahua tiene el primer lugar en adelante, vamos muy adelante y esperemos que en el mes de febrero del año que entra podamos hacer eso, y bueno, ahí también significa capacitación y más estructura, pero pues es reforma constitucional.
Pues va a ser un reto muy importante incorporar la jurisdicción laboral al Poder Judicial, ¿no? Estatal. Sí, en la oralidad, y obviamente pues ahí también cuidar las asimetrías de poder que puede haber en una mediación, le decía yo a Ana Herrera, en donde la contraparte es una empresa y la otra pues es una obrera de maquila. Claro. Es muy sensible ahí la justicia. Lucha, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este espacio de la entrevista de ABC Noticias, porque la verdad que es un tema que ha causado polémica, pero que es de trascendencia que la gente conozca de manera directa y personal tu punto de vista de esto de lo que hemos platicado. Sí, y decirles que en el Consejo de la Judicatura está en el 4º piso en la ciudad judicial. Ahí pueden hablar para hacer las citas. Tenemos citas. Ahorita estamos todos los martes y miércoles, tenemos en este periodo, tenemos sesiones, los consejeros y la consejera, para sacar todo el tema de reglamentos, de lineamientos, todo lo que significa trabajar en esto. Y los jueves, más o menos, es cuando la gente viene, platica con nosotros, conversamos, los escuchamos. Y bueno, pues los invitamos pues a que ustedes también nos observen. Vamos a tener una página web también para que y correos electrónicos oficiales para que ustedes nos escriban. Y bueno, para poder estar en contacto, y vamos a continuar yendo a los distritos judiciales para escuchar. Ahora lo hicimos con el personal del Poder Judicial. En otra ya estuvimos con los abogados y abogadas, barras de abogados de Ciudad Juárez. Próximamente vamos a tener asambleitas para que también la ciudadanía llegue y nos comparta cuáles son sus inquietudes y sus denuncias, porque bueno, finalmente queremos hacer algo que no es inédito, ¿no? En todo el país, los consejos de la judicatura relativamente han sido un fracaso, porque han estado en manos del Poder Judicial. Este es un Poder Judicial ciudadano. O sea, que coopta la misma estructura al Consejo de la Judicatura, y es lo mismo prácticamente. Y entonces aquí es un Consejo ciudadano. Está Joaquín Sotelo y yo, que venimos de la sociedad civil, que no tenemos compromiso con nadie, y entonces tenemos otra misión, y por supuesto nuestro eje central es responder a las necesidades de la ciudadanía. Lucha, yo te pediría también que nos incorporaran como conducto de comunicación hacia la sociedad cuando tengan algo que consideren importante de manera directa y personal, comentárselo, pues que vengan con nosotros, nos acompañen e inmediatamente. Claro, déjeme decirle, uno de mis sueños es que justamente podamos hacer un programa, ojalá que pudiera hacer con usted, un programa como tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene un programa semanal en donde aquí se pueda hablar sobre lo que se está haciendo por tema de transparencia, que además es nuestra obligación de hacerlo, pero también porque los medios de comunicación como el suyo nos permiten estar en más cercanía con todo el Estado y poder ser un Consejo de la Judicatura cercano a la gente. Pues estamos a la orden y lo platicamos con mucho gusto, Lucha. Muy bien, muchas gracias. Y gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también por haber estado presente aquí en nuestra entrevista. Hasta la próxima.